Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu palabra y esa revelación nos hace ser mejores cada día, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos vivir esta palabra como tu ejemplo, Jesucristo, que nos diste cuando viniste a esta tierra. Así que gracias por lo que vamos a decir, gracias por toda tu revelación, y te pido, Espíritu Santo, que tú toques cada corazón que está aquí, Señor, y saques todo prejuicio, todo lo que pueda haber, Señor, en contra tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ya? Bueno, no hay texto en esa ubicación. Ya. Entonces no siga buscando en texto en esa ubicación. Ya. Vamos a comenzar. Ya. Bueno, siempre nosotros hablamos de, y quiero repetir un poco lo de la semana pasada, que terminé con esto, que no era muy... Es la verdad en realidad, y la verdad a veces es complicada. Es complicada porque nosotros siempre sabemos que Dios es maravilloso, estuvimos cantando, ¿no es cierto?, que es amor, o sea, no es que nos ama, Él es amor. Es gentil, es cariñoso, es comprensivo, misericordioso, pero hay un pero. Su voluntad en nuestra santificación en el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Y eso no es fácil. Ser santificado por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que entregarle todo y de verdad morir, como dice la palabra, en la cruz, juntamente con el que nosotros participamos de su muerte, y esa muerte hace que el cuerpo del pecado sea destruido en la cruz. Entonces esta nueva criatura es santificada a través del Espíritu Santo y la fe en la verdad, cuando nosotros vivimos esta verdad, ¿ya? Porque yo, si no vivo esta palabra, mal puedo tener fe. Tengo que conocer la palabra, vivirla para ver que funciona, que todo lo que dice aquí ocurre en la realidad si uno la vive, ¿ya? Entonces dice, por lo tanto, como no es fácil esto, es un curso intensísimo que hace el Espíritu Santo en nosotros para cambiarnos, para transformarnos, para llegar a ser como Cristo. Y Él nos da toda la ayuda que necesitamos, todas las herramientas que necesitamos para eso. O sea, no es algo que hacemos nosotros, sino que lo que nosotros hacemos es nuestra disposición a ser cambiado y transformado. No es mucho trabajo, pero para eso tenemos que realmente morir a nuestros deseos, a nuestros sueños, a todo lo que, porque tenemos que vivir en la voluntad, en los deseos y en los sueños de Dios, que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, como oraba Juan Pablo. Entonces, pero hay un problema, a pesar de que Él nos da todas las herramientas, les decía la semana pasada, y nos entrega todo lo que necesitamos para ser como Cristo, su poder, todo lo que necesitamos, dice que no muchos alcanzan esa santidad. No muchos alcanzan esa libertad de ser santos, porque eso nos da libertad del enemigo. Cuando yo peco, estoy dándole autoridad al enemigo sobre mí y estoy volviendo a ser esclavo del enemigo. Por lo tanto, es fundamental saber hacia dónde vamos, porque cuando te dicen que tú no puedes dejar el pecado, te están mintiendo y no sabes hacia dónde vas. Nosotros tenemos que caminar hacia la santidad, tenemos que caminar a reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Y por qué no es fácil? Porque la palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y yo no les voy a mentir, no les voy a decir que todos vamos a salvarnos, no, son pocos los escogidos. Y aquí hay un esfuerzo en nosotros. No es todo gratis, no es todo gracia como dicen por ahí. No, la palabra dice, Pablo dice, esfuércense, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Hay una disposición, hay una parte que nosotros hacemos de permitir que Dios haga la obra en nosotros. Por eso en Santiago nos dice, por lo cual dice, desechando toda inmundicia, Santiago 1:21. Esto fue lo último que dije la semana pasada.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. ¿Se dan cuenta? Dice, por lo cual desechamos toda inmundicia y la abundancia de malicia. Todo lo que es malo lo tenemos que desechar. ¿Ya? Y entonces recibimos la palabra, esto, con mansedumbre. Y esta palabra con mansedumbre, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, mansedumbre, yo les explicaba, y quiero explicarlo de nuevo, es recibirlo con obediencia. El caballo manso obedece a su jinete. Absolutamente, lo que le digan lo hace. Ese es un caballo manso. Bueno, la mansedumbre en nosotros es obedecer a nuestro rey, al que nosotros adoramos y al que le decimos que es nuestro Señor. Y si le decimos nuestro Señor es porque tenemos que obedecerle, ¿cierto? Por eso le decimos Señor, porque le obedecemos. Entonces, ser manso con Él es obedecer toda su palabra, todo el Evangelio. No lo que me conviene, no lo que me gusta, porque no, esto es mucho, esto es muy radical, entonces soy legalista. No es así, es toda la palabra. Se obedece. ¿Ya? Entonces, y dice, con mansedumbre la palabra, y cuando yo obedezco, esta palabra es implantada en mí. Implantada significa que pasa a ser parte de mi vida, de mi cuerpo, de mis células. Yo hablo y hablo esta palabra y la hablo con poder porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Entonces es fundamental que nosotros entendamos que esto no es fácil, no es regalado, que no es gratis. Tenemos que hacer un esfuerzo. Por eso a Josué el Señor le decía, antes de salir a la tierra prometida, le decía, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? ¿Para pelear? No, era para cumplir esta palabra. Porque cuando tú cumples esta palabra, todo lo que tú hagas será prosperado. Ahí hay prosperidad cuando yo cumplo esta palabra. No que porque sí, porque no. No hay prosperidad y no es económica, es en sabiduría. Es en ciencia. Después le voy a leer una palabra tremenda que sale al respecto. ¿Ya? Entonces dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Entonces, nuestra alma es salvada. ¿Cuándo? Cuando yo recibo esta palabra con mansedumbre y esta palabra pasa a ser parte de mi vida. Y yo muestro esa palabra como hizo Cristo. Porque es el verbo hecho carne. Cristo vivía esta palabra. Él la vivió y mostró. ¿Qué pasa cuando yo vivo la palabra? Hay poder. Entonces se cumple eso que dice todo el mundo, que lo recitan. Los cristianos dicen, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Lo dicen, pero nadie muestra el poder. ¿Por qué? Porque no están viviendo esta palabra. Están viviendo cualquier cosa menos la palabra. Amén. Entonces, si tú quieres vivir en el reino de Dios, debes vivir en sus leyes y preceptos. Jesucristo dice, ustedes no son del mundo. ¿Cierto? Eso dice, porque yo no soy del mundo, yo los saco del mundo. ¿Para qué nos saca del mundo? No nos saca así, sino que espiritualmente, ¿ya? ¿Pero para qué? Para que nosotros vivamos de acuerdo al reino. Por eso nos dice, cuando oremos, ¿qué tenemos que decir? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Tenemos que traer el reino. ¿Cómo traigo el reino? Cuando yo vivo en sus preceptos y en sus leyes. Porque si yo no vivo en las leyes y los preceptos, vivo en las leyes y preceptos del mundo, sigo viviendo el mundo y soy del mundo. ¿Sí o sí? Sí. Entonces nosotros debemos empezar a cambiar, a ser transformados y vivir, porque tenemos acceso a ese mundo que es el mundo del Rey de Reyes, el reino de los cielos. Tenemos acceso al reino de Dios. Podemos vivir ahí, por eso que Pablo nos dice que nosotros estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, juntamente con Él, sentados al lado del Padre. Tenemos eso, ¿por qué? Porque Jesucristo vive en nosotros y estamos ahí mismo. Y Él no se avergüenza de decirnos hermanos. Entonces, y quiero que vayamos a Juan 10, 22. Mira lo que dice aquí. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Se acuerdan de qué era la fiesta de la dedicación? ¿No? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se llama? Hanukkah o Hanukkah, depende del idioma que uno lo diga.
lo diga, ¿cierto? Esa es la fiesta de la dedicación. ¿Ya? Entonces, andaba celebrando Cristo esa fiesta. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, y miren lo que le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Te das cuenta? Cuando tú dices la verdad y hablas las cosas como son, tú turbas el alma de los que no son. Se empiezan a sentir incómodos. Porque Cristo hablaba la palabra y vivía esa palabra. Entonces, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Eso pasa cuando tú no estás haciendo las cosas como debes hacerlas. O no tienes claro para dónde vas. ¿Ya? Y dicen después, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho. Él no esconde en este momento, como lo escondía porque no era su momento. Él le decía que no le dijeran a nadie que él era el Cristo. Bueno, ahora dice, yo se lo he dicho. Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, si no me creen a mí, las obras que yo hago son las de mi Padre. O sea, está hablando de Dios Padre. Ellas, dice, dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta? Eso es el Evangelio. No basta con hablar la palabra. Hay que hacer las obras que Jesucristo y Él hacía, que son las obras del Padre. Entonces, si no te creen a ti, y empiezan con filosofía y empiezan con diferentes religiones, tú muestras el poder y se acabó la discusión. No hay nada más que discutir. Por eso dice, las obras de mi Padre dan testimonio de mí. Eso certifica que yo soy el Cristo. Y después dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, nosotros, ¿se acuerdan? La semana pasada yo les decía, el trabajo del Espíritu Santo es construir en ti, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, construir en ti a Jesucristo. Hacer a Jesucristo dentro tuyo, que tú seas igual a Él. Porque dice la palabra que va de gloria en gloria, el Espíritu Santo va de gloria en gloria, haciendo que nosotros seamos igual a Cristo. Entonces, cuando dice yo y el Padre somos uno solo, también en Juan 17 dice que, Señor, yo en ti, le dice al Padre, para que yo esté en ellos, como ellos en mí. Por eso que nosotros tenemos que tener claro que estas no son frases lindas para escucharlas, son frases que debemos vivir y mostrar a Cristo. Jesús, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, cuando él dijo, yo y el Padre somos uno solo, ahí para ellos fue ya demasiado, porque se estaba haciendo igual al Padre, ¿no es cierto? Entonces Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Entonces, su respuesta es tan inteligente, porque le dice, ¿saben qué? Estas obras del Padre no son mías, son del Padre. ¿Por cuál de ellas me van a tirar piedra? Por eso está demostrando que Él es uno solo con esas obras. No sé si me entienden. Es profundo lo que está diciendo. ¿Por cuál de ellas me vas a apedrear? Si yo estoy mostrando no mis obras, las del Padre. Y ellos sabían que eso eran del Padre, porque no podía un hombre hacer lo que hacía Jesucristo. Era sobrenatural completamente. Y eso es lo que pasa con nosotros. Si nosotros empezamos a hacer milagros, nos ponen apellidos, nos dicen que somos legalistas, a otros le dicen que son carismáticos, nos empiezan a poner apellidos. Jesucristo hacía. Y dice, yo los envío a ustedes como yo fui enviado. Entonces no tenemos por qué tener miedo de mostrar o decir que somos igual a Cristo, que queremos ser y que para allá vamos. ¿Ya? Pero tenemos que mostrar que para allá vamos, ¿ya? Como ejemplo, como hijos de Dios que son. Entonces Filipenses 1, vamos a Filipenses 1, 19-25. Y esto, les voy a dar ciertos tips, ciertos secretos para poder vivir en santidad.
Porque si estoy diciendo que seamos santos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Aquí viene una cosa muy importante. Filipenses 1, 19 al 25. Dice, porque sé, este es Pablo, ¿eh? Pablo es tremendo. Pablo vivía lo que estoy diciendo. Él tenía a Cristo. Y él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es cierto, y así era. ¿Ya? Y cada uno de nosotros debiéramos decir eso. Ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo del Espíritu Santo, esa es la voluntad del Padre, que nosotros seamos como su Hijo. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿se dan cuenta? El Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué habla del Espíritu de Jesucristo? Porque lo que forma dentro de nosotros es a Cristo, por lo tanto es el Espíritu de Cristo, porque no puede estar físicamente dentro mío, pero Él es el que está siendo formado. Y por eso dice aquí, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero parar ahí porque si nosotros somos capaces de decir esto del corazón, estamos listos. Es decir, para mí el vivir es Cristo, o sea, lo que yo vivo es a Cristo. Y si yo muero, es ganancia. Yo prefiero estar muerto, porque voy a estar cara a cara, porque ahora estoy, sí, paso tiempo con Él, pero no lo veo. Pero cuando yo muera voy a estar cara a cara con Él. Entonces es mejor, es mucho mejor. ¿Ya? Y vivir en este mundo hay aflicción, entonces allí no va a haber aflicción, se acabaron las aflicciones. Por eso Él lo entiende claro y lo dice de corazón. Si nosotros somos capaces de decir esto es porque estamos listos. Estamos listos, estamos preparados para hacer la obra que quiere el Señor. Somos confiables absolutamente para Dios, si somos capaces de decir esto desde aquí del corazón. Entonces dice, más el vivir, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero claro, mientras estoy aquí, sigo haciendo la obra, entonces es beneficio de la obra, pero no sé qué escoger porque todavía me necesitan acá en la tierra. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, no sé qué es mejor en este momento, dice estar puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. O sea, a Él le dan a elegir si iba a estar con Cristo inmediatamente. Señor, llévame. Porque la certeza de que Cristo existe y que Él va a estar con Él. ¿Y cómo lo conseguía eso? Pasando tiempo con Cristo aquí, trayendo el reino de los cielos acá, a esta tierra. Viviendo con Él, pasando en intimidad con Él. Ahí voy a leer algunas palabras que confirman esto, ¿ya? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Se dan cuenta? Para Él, estar con Cristo, morir, o sea, morir a esta carne, o sea, dormir para estar con Cristo inmediatamente. Para Él era muchísimo mejor. No mejor, muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero, oiga, no malentiendan, no está diciendo quedar en la carne es ser carnal, no está diciendo eso, es quedarse en este cuerpo todavía, ¿no es cierto? Dice, y quedarse en la carne es más necesario para causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea, Él estaba listo. ¿Se dan cuenta, no? Estaba listo. O sea, Él se moría en ese momento y se iba a estar con Dios inmediatamente, por eso dice eso. Si no hubiera dicho, no, o sea, que me falta. Eso es un hombre el cual se ha entregado completamente al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga el trabajo en él. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental para ser santificado. Él estaba santificado.
Por eso se moría y se iba a estar con el Señor inmediatamente. Él pasaba tiempo con el Señor, ¿ya? Entonces Filipenses 4, 8 y 9, aquí hay otro tip para entender cómo ser santo. Dice: por los demás, hermanos, escuchen esto, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Esto es fundamental. ¿Cuántas veces nosotros nos enredamos con malos pensamientos? ¿Cuántas veces en el día nosotros empezamos a pensar por esto? Nos enojamos con gente y empezamos: no, pero ¿qué me dijo esto? ¿Pero qué se creen? Y empezamos los malos pensamientos. ¿Cuántas veces en el día? Pero eso es injusto. Entonces empezamos y le damos, ¿me entienden? Empezamos a rumiar nuestra amargura. ¿Y saben qué pone esos pensamientos? Adivine quién pone esos pensamientos. El enemigo. El enemigo pone esos pensamientos. Este es un tremendo secreto. No permitan malos pensamientos en sus mentes. Y va a cambiar su vida inmediatamente. Pero va a cambiar, no permitan, rechácenlo. Porque la mente la manejan ustedes. Si yo sé que cada mal pensamiento viene del enemigo, yo no le permito que ponga sus pensamientos en mí. Porque cuando yo le permito, estoy dándole autoridad sobre mi mente y sobre mi corazón, porque de ahí la mente pasa al corazón. No piensen, no permitan que el enemigo meta malos pensamientos. Es un tremendo secreto. Ustedes van a ver cómo cambia su vida. Cómo anda con gozo uno, porque siempre está pensando en lo bueno. Y en la mente se acostumbra, se hace un hábito a no pensar cosas malas. Después ya no tienes ni que sacarlas. Pero ustedes, la mayoría, tienen la costumbre de pensar cosas malas. Dejar que el enemigo meta malos pensamientos. De inseguridad, de rechazo, de un montón de cosas que el enemigo ha ido metiendo a través de la vida. Para tenerlos en los pensamientos, por lo menos. Y por eso que cuesta tanto abandonar el pecado, abandonar la amargura, abandonar la inseguridad, abandonar las dudas. Porque las dudas traen que el enemigo haga lo que quiere contigo. Porque cuando tú dudas no estás teniendo fe, por lo tanto te quedas absolutamente vulnerable al enemigo. Vulnerable, completamente. Entonces por eso no debemos pensar, si esto que es parece una frase nomás, oye, piensen en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo recto, eso es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensa. Si hacer positivo completamente. Parte, ¿y saben quién pone esto? El Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo es la benignidad. Ser benigno es pensar siempre bien. Y no andar, no, pero esa persona, no, pero es que da lo mismo esa persona. No piense en ella. Se acabó el tema. Y les aseguro que el enemigo no va a poder con ustedes. Porque esa es la estrategia más grande del enemigo. Meter sus pensamientos en tu mente. Y te tiene. Tú le creíste y te tiene. Porque le diste autoridad en tu mente. ¿Sí o sí? Es así. Yo lo practico, hermano. No dejo que entren malos pensamientos. Vienen, me dicen cosas, en el nombre de Jesús, fuera. Y el nombre de Jesús tiene poder. Y tiene poder. Tiene poder. Es en el nombre de Él, tú lo rechazas. Se desinfla el mal pensamiento. Se desinfla y se va. Es porque es el enemigo. No es mío. Ahora está la mala costumbre de dejar y pensar y... No, tenemos que cambiar. Dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Créanme, esto ya justificó la prédica. Si ustedes hacen esto, créanme, va a cambiar sus vidas. No permitan que el enemigo... Por eso que este hombre que hizo el gran movimiento, ¿no es cierto? Lutero. Él decía, tú no puedes evitar que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden. Entonces viene el mal pensamiento, tú lo echas.
No dejes que anide, y que se cree, que se acabó eso, no más. No sirve, es del enemigo. ¿Y sabes qué? Va a usar gente que va a venir a molestarte, a decirte cosas para que tú pesques de nuevo. Pero en la medida que tú no pescas y no peleas y no discutes, sino que tú te preocupas de la relación y de amar, porque es Jesucristo. Y escuchen esto porque es fundamental. Cristo priorizó la relación con nosotros y no el mostrarnos que Él tenía razón. Él murió por nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Él. Él quería relacionarse con nosotros. Y no le importó tener la razón, sino que la relación quiso buscarnos a pesar de que éramos enemigos. Quiso amarnos a pesar de que éramos enemigos. Y gracias a eso hoy día nosotros somos libres. Libres y podemos amar como Él ama. Porque Él no quiso convencernos, sino que nos mostró su amor incondicionalmente. Y cuando yo pienso positivo y pongo mi relación por sobre mi razón, porque de repente nosotros discutimos, no, porque yo tengo la razón. Sí la tienes, pero ¿qué importa si Dios dice que no debemos contender, que no debemos discutir, que no debemos pelear? Entonces tú pon la relación por encima y se acabaron los problemas, se acabaron los malos pensamientos, se acabó la rabia, se acabó la ira. ¿Por qué dice? Airaos, pero no pequéis. La ira para afuera, en nombre de Jesús, fuera. Porque si yo sigo con la ira y peco, dice, no le des cabida al diablo, le das cabida al diablo. Y créanme que el diablo existe. Y usa todas estas triquiñuelas para entrar en nosotros y apoderarse de nosotros y hacernos esclavos de nuevo, a pesar de que sean cristianos. ¿Sí o no? ¿No les entra a ustedes espíritu después que les saco, no les vuelven a entrar de nuevo? Sí, ¿por qué? Porque están pensando cosas que no corresponden. Le están dando autoridad al enemigo, cada mentira, porque él lo que mete en tu mente es mentiras. Cada vez que tú crees sus mentiras, les das autoridad sobre ti. Y nosotros sabemos, porque hemos vivido eso. Lo sabemos, vivimos en la práctica lo que estoy hablando. No voy a tomar más jugo. No quiero más jugo. Ya, entonces, me enojé con el jugo. No, me enojo. Señor, fuera, todo mal pensamiento. Ya, entonces dice, mire, en Proverbios, escuchen esto, Proverbios 8, 6. Oíd, dice, y aquí entramos, ¿se acuerdan lo que decía de las ovejas? ¿Se lo leí o no? ¿O me lo salté? No, sí lo leí. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz, ¿eso no lo leí? Me lo salté. Eso, ya, voy a leerlo ahora. Juan 10, 22, 32. Dice, pero estaba en la dedicación, po. Ahí estaba, ya. Estaba en eso y ahí me fui. Y Jesús andaba en el templo y dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ahí está. Después de esto, me salté toda una página. Ya. Entonces mostró las obras de su padre, ahí quedé, ¿ya? Mostró las obras de su padre y era testigo. Y dice, pero vosotros no creéis, les dice, me salté todo eso, ya. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas, y escuchen esto, oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Esa frase que para ustedes están, sí, la conozco. ¿Todos la saben o no? ¿Todos los cristianos la saben? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Pero no saben lo que significa o no la toman en serio. Y ahí está el problema, que nosotros aprendimos así como que la palabra sí, bueno, pero un rato nomás, pero no, esto es profundo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Quiere decir que el Señor nos habla. ¿Eres tú oveja del Señor? ¿Eres cristiano? El Señor te habla. Y después dice, yo las conozco. Pasamos tiempo juntos. Es la única manera que Él te conozca. Pasar en intimidad con Él. Si tú no pasas en intimidad, no te conoce. No te conoce. No basta con venir a la iglesia, hay que pasar tiempo con Él. Él, por su sangre, tenemos entrada al lugar santísimo para pasar tiempo con Él. Por su sangre. Por eso yo recibo el perdón de pecado, para que me limpie mis pecados, ¿cierto? Y yo sea apto para entrar al lugar santísimo. Por la sangre de Cristo.
O sea, la sangre no fue solo para perdonarte los pecados, fue para tener una relación con Él. ¿Ya? Después voy a entrar un poquito más en detalle de eso, si no me salto, porque me estoy saltando todo ahora. Ya, entonces está demasiado entusiasmado. Entonces es importante, y miren lo que dice la palabra, y vosotros, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Cuando dice conocer, la palabra conocer, como siempre le he dicho, es la relación íntima entre un hombre y una mujer. Esa intimidad, o sea, se conoce completamente. No hay solamente el sexo lo dejamos afuera, pero es intimidad, de amor, porque no hay otra manera de relacionarse con Dios. Acuérdense que Él, lo leí al principio, Él es amor. Por lo tanto, si yo me relaciono con el amor, no me puedo relacionar como amigo. Es mi amor. Y Él me ama más que nadie en el mundo, porque es el mayor amor que existe en la tierra, porque Él murió por mí. Si yo soy cristiano, yo creo que Él murió por mí, que estaba pensando en mí cuando subí a esa cruz. ¿Cierto o no? Yo tengo que creerlo, porque si no, el Espíritu Santo no entra en mí y no tengo el poder de Dios. Porque ahí, cuando yo entro en esta relación, Él me limpia, me hace apto, entro en una relación íntima con Él y ahí empieza a crecer uno. Porque el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros. ¿Ya? Entonces dice, oye, yo las conozco y me siguen. ¿Saben lo que significa me siguen? No, si es que esto es muy profundo. Me siguen. La palabra seguir es ser mi discípulo, hacer lo que yo hago, ser mi amigo. Todo eso significa esa palabra. La palabra en griego es akolauteo. Akolouteo. Da lo mismo lo que quiere. Ya. Pero eso es lo que me dice. Pero esa palabra, no sé, ya la tengo aquí. Akolouteo. ¿Ya? Esa palabra quiere decir todas esas cosas. Entonces nosotros decimos que me siguen, todos seguimos. No es eso. ¿Ah? ¿Me siguen? Ya. Vamos todos. No, es tener una relación con Él, ser discípulo, ser igual a Él. Eso es lo más importante. El discípulo es igual al maestro. Vivir con Él. Todo eso significa esa palabra, que me siguen. Entonces cuando nos leen y nos predican, decimos, yo las conozco, sí, los conozco. Yo conozco al Señor, sí. Porque aquí yo leo, sí, más o menos conozco. No, es relación íntima. Pasar tiempo con Él, Él nos hizo, podemos entrar a su presencia, cristiano, estar con Él, eso es lo más importante. Y ser igual a Él. Ese me sigue. Cuando le dice, sígueme, a los que invita, cuando le dice a los apóstoles, síganme, le está diciendo, vamos a vivir juntos, a tener intimidad, a conocernos completamente. Eso es nuestro siguen. ¿Se dan cuenta, no? Y por eso Cristo nos abrió la puerta del lugar santísimo cuando se rompió el velo para que nosotros vivamos con Él intensamente. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. No es un Dios que está en los cielos y a lo mejor me voy a encontrar con Él si me muero. No es así. Por eso Pablo decía, mejor me muero porque yo sé que voy a estar con Él. Si estoy todos los días aquí, pues estoy todos los días y veo su poder, el poder actúa a través mío. Eso es un cristiano. Entonces, ya, dice, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Pero todo eso tiene que ser, tenemos que tener una relación íntima, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que ser igual a Él. Entonces, vas a tener vida eterna y nadie la va a arrebatar de sus manos. Y si queremos oír su voz, hermanos míos, porque dice, mis ovejas oyen mi voz, si queremos oír su voz, tenemos que estar dispuestos a obedecer su voz en todo. Y ahí está un problema. Entonces, ¿por qué Dios no nos habla a veces? Porque Él sabe que tú no le vas a obedecer. Mis ovejas me siguen, son igual a mí, hacen todo lo que yo diga. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta de lo que estoy predicando? Esto es verdad. El Señor, ¿por qué cuesta que hable tanto? ¿Se han fijado que no? Hay muy poca gente que escucha al Señor. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, porque tú no estás dispuesto a seguirlo, a ser como Él, a obedecerlo. Él sabe cuándo uno va a obedecer o no. ¿Estoy dispuesto? ¿Te va a hablar? A Pablo lo guiaba. No vayas para allá, anda allá. Y lo guiaba absolutamente. Él hacía todo. A Cristo también. Cristo hacía todo lo que el Padre decía.
pero ellos estaban dispuestos a hacer todo lo que Dios le pidiera. Ah, que no es mucho, bueno, entonces no eres cristiano, hermanos míos, te vas a perder, porque el enemigo te va a pescar y te va a sacar. Si esta es una guerra, es una guerra. Si yo no estoy con mi pastor, no estoy haciendo lo que él hace, yo no tengo poder sobre el enemigo toma poder sobre mí. ¿Ya? Entonces dice, y le doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie. Y después ya lo que dije después, ya eso ya lo dije ya, así que me lo voy a soltar, ¿ya? Vamos a volver entonces ahora al proverbio, ¿ya? Después de todo eso, que era muy importante porque acuérdense que era oír su voz. ¿Y cómo empieza este proverbio? 8, del 6 al 14 voy a leer. Oíd, dice. ¿Por qué? ¿Por qué hay que oírlo? Porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Escuchen lo que dice, oíd, porque yo voy a abrir mi boca para cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas. Y cuando yo quiero pecar, entonces no lo escucho. ¿Te das cuenta? Él abre su boca para decir cosas rectas, para hacer las cosas bien, para ser santo, porque recto, santo, irreprensible, como dice Pablo. Entonces, si él abre la boca solamente para hacer cosas rectas y tú no estás dispuesto, no te va a decir. Y dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. O sea, si yo digo algo bueno, como Jesucristo dice, cuando tú no lo haces, eso es impiedad, no hacer las cosas de Dios, sino que ser del mundo, eso abomina mis labios, dice Dios. ¿Se dan cuenta, no? Por eso nos va a decir cosas que tú no vas a hacer, no te va a hablar. Dice, justas son todas las razones de mi boca. ¿Se dan cuenta, no? Él habla, pero para ser justas, rectas. La palabra justa es recto, ¿ya? Rectitud, eso es la palabra justa. Rectitud son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. ¿Dónde se halla sabiduría? Aquí, practicando esto, la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque tú, para practicar esto, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Tiene que ser revelado por el Espíritu Santo, si no, no lo puedes practicar, porque el Espíritu Santo es el que lo hace. Las cosas sobrenaturales lo hace el Espíritu Santo, no tú. Tú no tienes capacidad de hacer cosas sobrenaturales, pero el Espíritu Santo lo hace por ti. Por eso que tenemos la sabiduría de lo alto. Dice, recibid mi enseñanza y no plata. Aquí sonaron todo lo de la prosperidad. Y vamos a seguir. Y ciencia antes que el oro escogido. Antes que el oro escogido, no es cualquier oro. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Aquí está. Pero si es lógico, pues, si tú tienes la sabiduría de Dios, es todo tuyo. ¿Para qué quieres andar buscando plata y oro? Está todo en ti. Está el poder de Cristo en ti. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. O sea, todo lo que tú desees no se compara con tener la sabiduría y el poder de Dios. No se compara. ¿Qué les parece eso? Es abrumador. De verdad es abrumador. Pero es la verdad. Y eso es lo que yo quiero. No quiero ni oro ni plata. Como decía Pablo, lo que tengo te doy. Levántate y camina, le dijo al cojo. Y el cojo se levantó y caminó. No tengo oro y plata, pero lo que tengo, ¿qué le dio? El poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y lo sanó. Dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura. ¿Se dan cuenta? Si yo no soy cuerdo, el Señor no me pesca, aunque sea, yo hable mucho del Señor, pero si yo ando haciendo puras leceras, tonteras, sin cordura, no me va a pescar, porque Él dice, yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Miren y escuchen esto, porque aquí está lo más importante. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando yo tengo al Señor y yo tomo a Jesucristo o a Dios Padre como lo más importante, ese es el temor a Jehová. Entonces aborrezco, ¿qué es lo que aborrezco? El mal. Aborrezco el pecado.
No me gusta el pecado, lo aborrezco. La soberbia, aborrezco el pecado, el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Todo eso lo aborrezco yo. Entonces no soy ni soberbio, no soy arrogante, no tengo una boca que habla maldad. Si yo no tengo malos pensamientos, es muy difícil que de mi boca salgan malas palabras, ¿cierto? Conmigo está el consejo y el buen juicio. Y aquí quiero parar. ¿Saben qué? El consejo es tan importante para nosotros los cristianos. Nos creemos especiales y damos consejos. Y muchas veces damos consejos de nuestra experiencia y no de la palabra. Este es el consejo sabio. Si tú das un consejo que no es de aquí, afírmate, porque te va a llegar a ti el mal consejo. Vas a tener que vivir las consecuencias de dar un mal consejo. Así que por favor, cuando den consejos, que sea respaldado por la palabra, que no sea tuyo, porque si tu mal consejo trae perdición a la persona que le diste, tú eres responsable de su sangre y de su perdición. Así que ten cuidado con los consejos. Siempre, yo nunca he dado un consejo de lo que yo pienso o lo que yo creo, porque es demasiada responsabilidad sobre la vida de la persona. Siempre digo lo de que está aquí. ¿Saben por qué? Porque cuando da el consejo uno la palabra, el Señor va detrás de esa palabra. Y no va a haber destrucción, va a haber construcción, va a haber cosas buenas. Porque el poder de Dios va detrás de esa palabra. Pero cuando yo doy mi consejo, va el poder, adivina de quién. Porque si yo estoy dando mi consejo, creo que yo soy más sabio que el Señor. ¿Y eso qué es lo que es? Arrogancia, soberbia. Entonces, ¿quién va detrás de eso, de ese consejo? El enemigo, y va a destruir a esa persona. ¿Se dan cuenta que es muy delicado dar el consejo que yo creo, que yo pienso, o mi experiencia? ¿Sí o no? Entonces no quiero más consejos que yo no sepa que ustedes aconsejan a alguien de aquí de la iglesia con sus consejos que no son de aquí, que no están respaldados por esta palabra. Porque traen destrucción a las mismas personas de acá. Y eso, para eso me tienen a mí. ¿Ya? Ahora, si ustedes van a dar de aquí, no tengo ningún problema. Ni un problema. Háganlo, que aconsejen, pero que no sea fuera de la palabra, de la sabiduría de Dios. ¿Ya? Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Se dan cuenta? Cuando yo estoy en esta sabiduría, el poder también es mío. Mío es el poder. Pero yo no hago nada que no esté aquí. Ni aconsejo nada que no esté aquí. ¿Cierto? ¿Saben? Estos son secretos que no se practican y por eso nos cuesta ser tanto cristiano. Pero si tú haces lo que estoy diciendo, no te va a costar ser cristiano. Para nada. Todo lo contrario. Es fácil. Por eso que dice Jesucristo. ¿Qué dice? Mi carga es fácil. Liviana es mi carga. Es fácil. Cuando tú te juntas con Él, eres uno con Él, es fácil hacer la obra de Cristo. Porque la hace Él. Tú entras en su reposo. Entras en su reposo. Hoy llevo harto rato ya. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice. ¿Te falta sabiduría? Pídesela, dice el Señor, aquí en Santiago. Pero pida con fe, no dudando de nada. ¿Se dan cuenta? Pidan con fe, no dudando. Si ustedes dudan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la duda? Es el enemigo. Si tú dudas de Dios, de Dios, estás dejando que entre el enemigo. ¿Ya? Entonces, cuando yo dudo, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrancada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, cuando tú eres así, después dice, no pienses pues que en tal haga, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando yo le pido algo al Señor, no puedo dudar, porque el Señor no me lo va a dar. Él sabe, créanme, Él ve nuestro corazón. Por favor, créanlo, porque yo lo veo en la práctica eso.
Los veo en la práctica. El Señor ve exactamente el corazón y sabe todo lo que está dentro tuyo, sabe todos tus pensamientos, tus malos y tus buenos pensamientos, lo sabe todo. Porque cuando yo ministro a las personas, el Señor les dice lo que tiene adentro y esa persona ni sabía que tenía esas cosas adentro. Se las va diciendo así, una por una, para que vayan saliendo. Entonces yo sé que el Señor sabe absolutamente lo que tenemos adentro. Después en Salmos 25 dice, del 12 al 14 dice, estoy apuradito porque me he demorado mucho, ¿no? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Mira, el hombre que le teme a Jehová, de nuevo el temor a Jehová, Él le enseñará el camino que ha de escoger. 25:12. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. O sea, que le teme al Señor, todo lo que dije antes, ¿se acuerdan? Que todo lo que dije antes era el temor que Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco, ¿cierto? Entonces ese que teme, que no hace todas esas cosas, dice, ese hombre gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. O sea, mis hijos van a heredar esta tierra, así como yo la heredé. ¿Ya? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Se dan cuenta que aquí habla de intimidad, lo que le está hablando tantos años yo? Tengan intimidad con Dios, tengan intimidad con Dios, es lo más importante. ¿Qué dice con la intimidad? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Ahí conocemos su pacto, cuando yo paso tiempo a solas, no cuando voy a la iglesia. No digo que se tienen que congregar, porque así dice la palabra, pero el pacto y toda la obra de Dios se conoce cuando yo tengo una relación con ese Dios íntima, relación íntima. Y vamos a terminar. Chuta, tengo un montón ya. Hebreos 3 dice en el 6: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, aquí está hablando, somos nosotros la casa de Cristo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y después dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, si escuchas hoy su voz, ¿qué dice después? No, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones, ¿cierto? O sea, cuando escuchen al Señor, obedezcan inmediatamente, no mañana, no pasado, inmediatamente. No endurezcan sus corazones. ¿Ya? Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Mire el ejemplo que dicen, mire, esto no lo escucharon. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, no me creyeron 40 años en el desierto. ¿Se dan cuenta lo que es dudar de Dios? Dudaron, no creyeron. O sea, nosotros tomamos todo. ¿Se dan cuenta? A nosotros nos han enseñado, hermanos míos, a que todo es relativo. No es así con Dios. Dios no permite la duda, porque Él, fíjense que a sus apóstoles le decía, generación perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Porque dudaron, porque no tuvieron fe para sacar un demonio. Entonces no debemos tomar a la ligera la palabra es profunda y es poderosa cuando yo la cumplo, cuando yo la vivo, cuando yo la tomo en cuenta completamente. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron en mis obras 40 años, a causa de lo cual me dijo usted contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y eso lo he explicado 2 veces ya. El vagar en el corazón es hacer lo que yo quiero y no la voluntad de Dios, ¿cierto? Eso ando vagando en mi corazón. Y no paso tiempo con Dios, no hago nada de lo que Dios me pide. Y no han conocido mis caminos. Otra vez, conocido pasar intimidad con Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí está. Cuando tú tienes una relación con Dios y Cristo está en ti, tu carga es liviana. ¿Por qué? Porque vives en su reposo. Él hace la obra. Tú le pides en el nombre de Jesucristo, saca la enfermedad, saca el demonio y el Señor lo hace. No depende de ti. No depende de cuántas horas he pasado con el Señor, sino que cuánto Él me ama y cuánto lo amo a Él yo. Cuánta intimidad tengo con Él. No por horas, sino que la intimidad, calidad. Ahora si puedo pasar varias horas, mejor, porque
Es muy entretenido pasar horas con Dios. De verdad es maravilloso. Yo apenas puedo, me dedico días completos a estar con el Señor. De verdad, días completos, y me maravillo y salgo con gozo, y es tremendo, porque es estar con el mayor, con el más grande amor que tú puedes conocer en tu vida. Él es el Dios. Cuando tú entras en intimidad, tú vas a conocer el amor que tú no te imaginas que puede ser amado como Él te ama. Acariciado, enseñado, y mostrar el anhelo, porque Él te muestra el anhelo que Él tiene por ti. Y te lo muestra a cada paso, a cada minuto, cada cosa que te va diciendo, que te va... Entra hasta el más pequeño detalle. Yo estaba muy aproblemado para comprar, voy a contarlo, ¿no? Permiso. Estaba aproblemado porque mi nuera estuvo de cumpleaños, entonces ¿qué le regalo a la niña? A la niña, porque ella es como mi hija. Entonces mi esposa andaba en La Serena, entonces yo tuve que comprar el regalo. Y ¿sabes qué? En la mañana el Señor me dijo lo que tenía que comprarle, el color, todo. Por supuesto, y dije, ya, pero ¿cómo voy a encontrar ese color? Vamos. Subí a Falabella, la primera tienda que fui, Falabella, que es la más cerca, ahí encontré todo, y barato, porque Dios es querido, barato, y de verdad, yo sé que eso le iba a gustar porque Dios conoce el gusto de ella. Yo sabía, o sea, fuera segura, yo iba feliz porque encontré exactamente, hasta en esas cosas Dios te ama, ¿te das cuenta? Se preocupa de ti. Ahí está. Eso es increíble, pero así es mi Dios. ¿Cómo no lo voy a amar? No porque compré los pantalones fuera. Pantalones no. Oye, es que es en todo así, es constante esa relación. Y una blusa también preciosa, de verdad. Pero eso para que vean, o sea, no estoy contando que un Dios así, lejano, oh Señor, es mi amor, y yo paso tiempo con Él y Él me hace cariño y todo, es mi amor. Y después hace cosas impresionantes, mueve, sana enfermos, saca el cáncer, pero es mi amor, es una persona, y yo lo amo, y no tengo miedo de decir que es mi amor porque se lo digo a Él cuando estamos juntos. Y aquí está, de nuevo, aquí se está manifestando, pero porque le encanta que diga que es mi amor. Sí, le gusta. Ya. A causa del cual me dice, ya. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, y eso se los digo a ustedes, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, cuando tú eres incrédulo, cuando tú dudas, hay un corazón malo. Aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo. Por eso que tenemos que sacar todas las cosas malas, todas las dudas, y empezar a tener esta relación con Dios. Porque cuando tú tienes esta relación que estoy hablando yo, y que es así, tú no puedes dudar de ese Dios. Y cuando dudo, me avergüenzo muchísimo. Me avergüenzo terriblemente y me tengo que arrepentir profundamente. Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, pasar tiempo en intimidad de nuevo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Se dan cuenta que es importante que su pastor pase tiempo con Dios en el secreto? ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque si pasan en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Lo que yo hablo es palabra que Él me dice. Ayer estuve toda la tarde encerrado para decir lo que estoy diciendo ahora, y por eso me salió tanto. Salió un poco largo, pero no importa, ¿ya? Estuve toda la tarde encerrado con Él, todo el día en realidad. Bajé, estaba en ayuno, me tomé un jugo y seguí hasta la noche. Pero a mí me encanta estar con Él. Así que no fue un sacrificio, no. Es mi sabbat, ¿ya? Aunque yo no soy sabatista, pero es mi sabbat. Ya, entonces dice, en el secreto han hecho oír mis palabras a mi pueblo, lo habrían, porque ellos no pasaron el secreto, habían hecho volver de su mal camino y de la maldad de su obra. Porque cuando tú hablas la palabra de Dios, viene el poder de Dios detrás de eso. Y hace que la gente cambie. ¿O no han cambiado ustedes? Oh, que la respuesta abrumadora, me dejaron abrumado con la respuesta. ¿Han cambiado ustedes o no? Amén, ya, entusiásmense, para que parezca, para que yo crea por último. Ya. Entonces,
Esto lo escribí yo. Esto me lo dictó el Señor. Poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Escuchen esto porque es profundo. Esto me lo dictó ayer el Señor. Poner los ojos en Cristo es toda palabra, el autor y consumador de la fe. Poner los ojos en las cosas de arriba, en la eternidad. Anhelar el hogar que tiene preparado para cada uno de nosotros. Y comenzar a visitar este lugar santísimo ahora, pasando tiempo con Él en su secreto, en su reino, para aprender a ser uno con Cristo, un solo espíritu, una sola mente, un solo corazón, dispuesto a hacer toda su voluntad y obedecer en todo como Jesucristo lo hizo. Nuestro encuentro con Cristo es un pacto en su sangre. En ella somos limpiados, perdonados y aptos para recibir el sello y la garantía que es el Espíritu Santo en nosotros. Esto nos devuelve la naturaleza divina perdida por Adán y Eva y nos saca la naturaleza caída, transformándonos de gloria en gloria hasta completar la obra de Jesucristo en nosotros y cumplir nuestro objetivo de vida, que es este. Isaías 43:7. Este es nuestro objetivo de vida. Para esto el Señor nos llama. Todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todo nuestro objetivo es darle la gloria a Cristo. Eso dice. En mi nombre, en el nombre de Jesucristo, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. O sea, si tú fuiste creado, si tú naciste, fue para darle la gloria a Cristo. Ese es nuestro objetivo. Y la única manera de darle la gloria a Cristo es tener el Espíritu Santo aquí adentro, que forme a Cristo en ti. Entonces tú puedas hacer las obras de Cristo, puedas ser testigo y las obras del Padre. Entonces tú glorificas, porque el Espíritu Santo que tú tienes ahí adentro, si es que lo tienes, es para glorificar a Cristo, no para glorificarte a ti. Y Cristo glorifica al Padre. Por eso que dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra razón de vivir y de existir. Si tú no entiendes eso y crees que es para gloria tuya, para pasarlo bien tú, para hacer tus cosas, lo vamos a pasar maravilloso, lo vas a pasar muy bien, pero vas a glorificar a quien corresponde, a nuestro Señor Jesucristo, el que murió para que nosotros tuviéramos la libertad y el poder que tenemos hoy día, gracias a Él, gracias a esa victoria en contra de Satanás, que lo destruyó cuando vino a esta tierra. Amén. Terminé. Ya, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, porque el Señor viene a estar con nosotros. ¿Ya? Viene. La presencia de Dios. Entonces, esto de poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, poner los ojos en las cosas de arriba, en la eternidad, anhelar el hogar que fue preparado para cada uno de nosotros y comenzar a visitar ese lugar santísimo ahora, pasando tiempo con Él, en el secreto, en su reino, para aprender a ser uno con Cristo, un solo espíritu, una sola mente, un solo corazón, dispuesto a hacer toda su voluntad y a obedecer en todo como Jesucristo lo hizo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Nuestro encuentro con Cristo es un pacto en su sangre. En ella somos limpiados, perdonados y aptos para recibir el sello de garantía. ¿Saben? Esto es tan importante porque cuando la gente cuando Jesucristo le dice al hombre que lo metieron por el techo y le dice, tus pecados te son perdonados, y después lo sana, Él, ¿cómo nosotros recibimos ese perdón? Tiene que ser en su presencia. Entonces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cuando va gente a ser ministrada, yo le pido al Señor que ponga perdón en su corazón para las cosas que Él va a decir o ella va a decir. Entonces Él va diciendo sus pecados porque el Señor se los va mostrando y el Señor va perdonando, así como le hizo con el inválido. Y después que perdonó sus pecados le dijo, toma tu camilla y anda.
Entonces, la sanidad viene después de eso. La sanidad interior viene después de eso, después que nosotros nos arrepentimos. Escúchense, porque así funciona esto, ¿ya? No hay otra manera. Tú tienes que pedirle al Señor que venga a estar contigo y en su presencia decirle: Señor, yo me arrepiento y muéstrame mis pecados. Y el Espíritu Santo te va a mostrar gustoso todos tus pecados. Y uno va declarando y Él va entrando y va sacando todo lo que es malo. Y después de eso viene la sanidad. Si tú tienes problemas físicos, espirituales, de mal dormir, etcétera, etcétera, todo eso se sana cuando uno hace esto que estoy diciendo, pero tiene que ser en presencia de Cristo. Cristo dice: sin mí, porque mucha gente lo hace pero sin Cristo, y eso no sirve, siguen adentro las cosas. La palabra dice que sin Cristo nada podemos hacer, nada. Por eso que necesitamos esta experiencia de estar con Él en la intimidad, en su presencia, porque lo necesitamos para ser sanados. Así que, Señor, ven a estar con nosotros, derrama tu gloria sobre este lugar, Señor. Ven, Señor, bendice a tu pueblo y limpia, Señor, sana todo lo que no es tuyo, toda soberbia, Señor, que pueda haber en tu cuerpo, en tu pueblo, Señor, sácalo, Señor, en el nombre de Jesús. Llena, Señor, este lugar con tu unción. Ven, Señor, ven. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor derramado en nosotros, Señor. Porque esta libertad tú la das por amor, porque nos amas profundamente. No hay ningún amor más grande que el tuyo, Señor, que diste la vida pensando en la gloria que se iba a manifestar en estos hijos de Dios. Señor, manifiesta tu gloria y limpia, Señor. Llena con tu presencia ahora. Derrama tu gloria y saca toda soberbia, toda arrogancia, Señor. Todo lo que pueda impedir que tú hagas la obra en cada uno de los que están aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.